Vamos a tratar durante esta hora 4 temas. Le llamé 3 temas que son uno y un punto adicional. Esos 3 temas son seguridad. Seguridad usando una tecnología de protección adicional que se denomina Virtual Patch o VPatch. El tercer problema está relacionado a las aplicaciones las cuales acceden a las bases de datos por medio de un pool de accesos de conexión para llevarlo al mundo cotidiano, aplicaciones como SAP, aplicaciones como GD Edwards, aplicaciones como Oracle Suite, o todas aquellas que usan en general lo que se denomina un middle tier. Y hay algo más, una tecnología nueva que hemos sacado hace muy pocos días al mercado y les contaré de ellas al final. Vamos al primer punto. ¿Por qué Hedgehog? ¿Por qué esta tecnología? No escapa a ustedes que las bases de datos contienen cada vez más un mayor volumen de datos. Uno podría discutir sobre cuáles son las razones para este volumen creciente de datos, pero para simplificarlo, digamos lo siguiente. La población crece, las funciones y las relaciones entre la población crece, los atributos que describen a las personas, a las relaciones también crecen y por lo tanto toda esta información, esta es solo alguna de las razones, debe volcarse en un repositorio de datos. La segunda razón es la evolución y el cambio en las amenazas. Hasta hace no muchos años hablábamos de lo que era solo SQL injection o lo que escuchábamos hablar de malware. Hoy escuchamos hablar de tecnologías como rootkits, que antes eran propias de los sistemas operativos, hoy también existen rootkits de primera, segunda y tercera generación, aún para las bases de datos o para explotar vulnerabilidades en las bases de datos. El tercer aspecto que nos importa es la información que reposa en las bases de datos está sujeta a vulnerabilidades internas y externas. En general hay una tendencia a creer que el atacante más peligroso es el atacante externo, pero si uno mira las estadísticas año tras año, si toma por ejemplo las últimas estadísticas del FBI, verá que la mayoría de los ataques se gestan, el 80 y pico %, se gestan desde adentro de la organización. En general, a medida que las tendencias de ataque crecen, los hackers se vuelven más expertos, los ataques tienden a no dejar huella, con lo cual lo que es el análisis forense se vuelve cada vez más complejo. Las organizaciones, cada vez más por el volumen y la sensitividad de los datos que poseen, se ven obligadas a cumplir con determinados marcos regulatorios. Esos marcos regulatorios han escuchado hablar seguramente de SOX, para aquellas empresas que cotizan en la bolsa en Estados Unidos, PCI, existen como hay, se aplican por salud como HIPAA, aún no vigente en muchos de los países sudamericanos en particular, pero sí vigente en algunos países europeos y en Norteamérica. Otros estándares como SAS que se aplican a la industria de servicios, etc. Y por último, existen otras soluciones, ustedes deben haber escuchado y posiblemente evaluado en algún instante, tecnologías las cuales están fuertemente orientadas a hardware o lo que denominamos appliance. Pero estas tecnologías tienen vulnerabilidades o tienen falencias básicas en su concepción. Por ejemplo, solamente pueden proteger los segmentos en los cuales los appliances se encuentran, dejando vulnerable a la protección de las bases de datos para otros segmentos. Veamos en un gráfico rápidamente de qué se trata este problema. Fíjense ustedes, no sé si pueden ver el movimiento de mi mouse, pienso que sí. A la izquierda ustedes tienen un primer segmento de usuarios que llamamos aquellos usuarios que acceden a los datos que están en las bases de datos desde fuera de la organización, lo que llamamos outsiders. Existe un segundo segmento de usuarios, los cuales se encuentran en esta zona, llamados insiders. Estos usuarios acceden a las bases de datos por medio de aplicaciones. Veremos en un instante un poco más de detalle sobre esto. Existe una tercera categoría de usuarios, que son estos que están acá, que denominamos usuarios privilegiados.
Estos usuarios en general no acceden desde afuera del firewall y o no acceden desde las aplicaciones, sino que acceden directamente a las bases de datos por medio de comandos, los cuales o permisos le han sido oportunamente garantizados. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas acá son tres. No son la totalidad de los problemas, pero sí los más relevantes. Primero de ellos, cada vez más el tráfico viaja por las redes de modo encriptado. La pregunta es, ¿cómo puede uno saber si está frente a un ataque, si el tráfico que viaja por las redes es encriptado? ¿Cómo se sabe si lo que viene allí es un exploit, malware o lo que fuera? El segundo problema son los store procedures, triggers, views, es decir, todo aquel código que está almacenado directamente en la base de datos. Este código no viaja por los segmentos de red, con lo cual, ¿cómo hace una tecnología orientada a proteger por medio del análisis de la red? ¿Cómo hace para proteger esta clase de ataques? Difícil para ellos. Tal vez le diría que hoy imposible, pero veamos qué se puede hacer. La tercera categoría es lo que se llaman Zero Day hacks o Zero Day attacks. Estos son los ataques emergentes contra los cuales aún no hay protección. Han visto ustedes en el slide anterior, y acá lo ven ampliado, estas tres categorías de usuarios. Me interesa solo recalcarlo un instante para que lo tengan claro para la continuidad de nuestra charla. Los outsiders, que están desde el firewall de la corporación hacia afuera, los insiders, que se encuentran entre el firewall y para acceder a la base de datos necesitan pasar por algún mecanismo de autenticación o algún mecanismo de control de acceso. En general estos son clientes que acceden a las bases de datos por medio de un browser. Estos son clientes los cuales acceden a la base de datos en general por medio de algún cliente liviano, lo que se llama thin client. Y esto, como ya les mencioné antes, en general estos usuarios privilegiados son los DBAs o administradores de base de datos, son también los administradores de sistemas, en general todos aquellos usuarios con permisos privilegiados. Y valga acá este comentario a pie de página, muchas veces estos permisos son innecesarios e inadecuados, solamente se los otorgan por tradición o por herencia. Bien, lo que vimos hace un instante es esta zona que ven ustedes en la izquierda de su pantalla. Fíjense ustedes ahora qué es realmente una base de datos. Hemos simplificado o tendemos a simplificar lo que es una base de datos y pensamos que una base de datos es solamente esto, las tablas las cuales componen los datos. Pero una base de datos no es solamente esto. Una base de datos es esto, los datos, más la ingeniería o el engine o la lógica, la cual es responsable de interpretar los pedidos que vienen de los listeners, interpretar los pedidos que vienen de los store procedures, triggers, views, entregar respuestas y desde este lugar acceder a los datos. Este engine en general es responsable, por ejemplo, de lo que es mantener integridad referencial y todas aquellas otras operaciones y problemáticas que ustedes entienden suceden en una base de datos. Ahora observen ustedes lo siguiente. Sea que los pedidos vengan por medio de una conexión local, sea que vengan por medio de una conexión de red, sea que los pedidos se originen pedidos y o respuestas desde Store Procedures, Triggers o Views, observen ustedes que todos tienen un lugar común. Esto que está acá. Esto que está acá, que suele llamarse área de memoria compartida, shared memory, o el nombre tecnológico que cada uno de los productos de base de datos le asigna a la misma. Por lo tanto, el lugar por donde todas las transacciones pasan, tanto las preguntas como las respuestas sobre las estructuras de datos, reitero, el lugar por donde todas las transacciones pasan es por esta zona de memoria compartida. Por lo tanto, ¿cuál es el lugar adecuado para colocar una herramienta la cual monitoree y proteja una base de datos? El lugar adecuado parece ser este lugar, el lugar de memoria compartida. En particular, recuerden ustedes lo que les comentaba hace un instante. Esta zona, la zona de Store Procedure, Trigger, Views, que no viajan por los segmentos de red, y aquellos comandos en general que uno origina desde un SQL, son
un uso común, un uso frecuente, y en general les está permitido a los administradores de base de datos, a los administradores de sistemas, etcétera. Este segmento, este conjunto de usuarios y este segmento de posibles formas de acceso no debe ser descuidado, si es tal vez de los más complejos de proteger. ¿Cómo trabaja Hedgecock? La arquitectura conceptual de Hedgecock es la siguiente. Se basa en un sensor, un agente de software. Nosotros no usamos hardware, no usamos appliance de hardware para nuestra solución. Un sensor que es un agente de software, reitero, el cual se coloca en cada una de las cajas o en cada uno de los servidores, o como ustedes deseen llamarle, donde existen bases de datos. Ese sensor es el responsable de monitorear y eventualmente, si ustedes lo deciden, de detener tráfico, el cual ocurra sobre todas las bases de datos que se encuentran en este servidor. Y reitero, todas las bases de datos que estén ubicadas en este servidor. Un sensor atiende múltiples bases de datos. Y un sensor atiende no solo múltiples bases de datos, sino que atiende múltiples bases de datos de distintos proveedores o distintas tecnologías. Es decir, un servidor puede tener un motor de base de datos Oracle, un motor de base de datos Microsoft SQL, un motor de base de datos Sybase, e inclusive distintas versiones para bases de datos. Bien, entonces habrá tantos sensores como cajas o servidores ustedes tengan. Por otro lado, existe lo que denominamos el servidor de Hedgecock. El servidor es el responsable de recolectar los eventos o los alertas que vienen de acá, que vienen de los distintos sensores, y es el responsable de enviarle las reglas o políticas a los sensores, los cuales le definen a los sensores cómo actuar. Ahora veremos esto en un segundo. Por otro lado, el servidor tiene interfaz con herramientas de terceras partes, las cuales ustedes puedan tener en vuestra instalación y usen para la administración de eventos de seguridad, lo que llamamos usualmente en la jerga herramientas de administración SIEM, S-I-E-M, para todos ustedes. Por otro lado, algún caso de esto, por ejemplo, podría ser Sentinel. Los eventos que están generando los sensores, las potenciales amenazas o ataques llegarán al servidor, y ustedes desean o pueden decidir analizarlos desde el servidor, y o pueden ser hechas ambas cosas, enviarlos a esta tercera parte, a esta herramienta que ustedes dispongan, para correlacionarlos, por ejemplo, con otros eventos. Les mencioné hace un instante entonces, en el diálogo, que el servidor de Hedgecock es administrado desde una consola, la cual es un cliente web que les mostraré también en un instante. Bien, ¿cuál es la estructura en la cual se basa o con la cual se arma seguridad con Hedgecock? Esencialmente la estructura es la siguiente. Contamos con un conjunto de reglas. Estas reglas responden a las reglas básicas de cualquier firewall o a cualquier notación que ustedes hayan aprendido en cualquier lenguaje de programación, la cual tiene una determinada condición y una determinada acción. Es decir, por ejemplo, si estoy accediendo a un determinado objeto, este objeto puede ser una tabla, y lo estoy haciendo desde una aplicación que no es la aplicación de SAP, en ese caso, este es un acceso potencialmente incorrecto. Entonces yo puedo decidir hacer varias cosas. Por ejemplo, enviar una alerta. El alerta puede tener distintos grados de severidad. Puedo decidir enviar un correo electrónico a una o más personas, enviar un mensaje SMS o un mensaje telefónico. Puedo decidir terminar la sesión del usuario, y o puedo decidir colocarlo al usuario en cuarentena, es decir, terminar la sesión e impedir que el usuario vuelva a conectarse por un determinado marco de tiempo, mientras el oficial de seguridad hace el análisis de ese problema o de ese evento generado. Estas reglas se agrupan en lo que denominamos políticas, y las políticas permiten construir distintos grados o distintos niveles de seguridad. Uno de ellos es lo que denominamos reglas definidas por el usuario o custom defined. Estas reglas definidas por el usuario son reglas las cuales responden a este patrón. Ustedes escriben la condición
y ustedes describen la acción. Dentro de esas condiciones se encuentran factores como, por ejemplo, poder analizar la ventana de tiempo en la cual ocurre un determinado evento, poder analizar la dirección IP, poder analizar la aplicación, el usuario del sistema operativo, el usuario de base de datos que generan el evento, entre otros factores. Por otro lado, tenemos reglas generadas automáticamente por nosotros, las cuales lo que hacen es establecer un marco de protección con base en las mejores prácticas de la industria. También disponen de reglas, las cuales generamos nosotros por medio de un wizard o por medio de un conjunto, digamos, de pasos ordenados, los cuales les van a facilitar a ustedes escribir las reglas o corregir las reglas. En realidad nosotros las escribimos y ustedes terminarán adecuándolas de acuerdo a vuestra necesidad precisa. Reglas, por ejemplo, para cumplir con SOX o para cumplir con PCI o con HIPAA o con las mejores prácticas, como les decía hace un instante. Por último, existe un nivel, el más sofisticado, de reglas de protección, que son lo que denominamos reglas de Virtual Patch. ¿Qué son reglas de Virtual Patch? Reglas de Virtual Patch son reglas escritas por un conjunto de expertos que forman parte de nuestra organización. En general y en particular son los 5 o 6 mejores profesionales de base de datos reconocidos mundialmente, los cuales lo que hacen es analizar cada vez que sale una nueva vulnerabilidad o una nueva versión de base de datos, cuáles son las vulnerabilidades existentes para ellos. En este caso lo que hacemos nosotros es escribir reglas de protección y permitirles a ustedes descargar de manera automática esas reglas en vuestros entornos. Con esto lo que sucede es que vuestras organizaciones quedan automáticamente protegidas contra estas vulnerabilidades sin la necesidad de tener que aplicar Critical Patch Updates o hacer actualizaciones de la base de datos. Veamos en términos prácticos lo que acabo de mostrarles a ustedes. Esta es la consola de nuestro producto, esta es la consola del browser de Hedgehog, y ustedes tienen acá, por ejemplo, el tab de Rules. En este tab de Rules tienen ustedes lo que hemos denominado Custom Rules, vieron hace un instante, o reglas de usuario, y lo que denominamos vPatch Rules, o reglas de protección virtual, que son las dos que acabo de describir. ¿Qué formato tiene una regla? Observen ustedes, tomemos esta primera regla. Esta regla tiene esta forma sencilla. Dice, si la sentencia que está recibiendo o que se está analizando en un sensor contiene la sentencia SQL Select o el Statement Select, en ese caso es automáticamente permitido. Observen ustedes, como les mencioné, que eventualmente uno puede generar una alerta, luego vamos a ver esto en funcionamiento, o poner al usuario en terminar la sesión, poner al usuario en cuarentena, etc. Observen también ustedes cómo es esto que denominamos vPatch o reglas de vPatch. Estas, como les decía, son reglas automáticamente generadas por nuestro grupo de expertos distribuidos mundialmente de base de datos, y ustedes observan que son, ¿sí?, reglas para proteger contra buffer overflow, SQL injections tipo A, tipo Z, distintas clases de vulnerabilidades que surgen con distintos motores de base de datos. Estas reglas, como les decía, las generamos nosotros y las descargamos, ustedes las descargan a sus servidores. ¿Qué sucede cuando se genera un ataque? Lo que sucede cuando se genera un ataque es esto que ustedes ven acá, alertas, ¿sí? Observen ustedes qué sucede cuando se genera una alerta. Cuando se genera una alerta, lo que hace Hedgehog, vamos a pasar a la próxima pantalla, lo que hace el sensor nuestro es recolectar toda la información referida, reitero, a ese alerta. En esa alerta recolectamos cuál es el usuario que generó la sentencia, sobre qué base de datos se aplica, qué dirección IP es la dirección de origen, en el caso que ésta sea conocida, y lo que vemos también son detalles acerca de la sentencia. ¿Qué son esos detalles? Además de la información que les mencioné hace un instante, observen ustedes que también van a poder ver
lo que denominamos el inflow SQL, ¿sí? Y lo que ven ustedes acá, que es todos los objetos que han sido accedidos, tablas, packages, etcétera, por medio de esta sentencia. Bien. Les comenté a ustedes también hace un instante que hay un solo sensor para las distintas bases de datos que están monitoreadas en un determinado servidor. Entonces, ustedes observen acá la existencia de un sensor y ese sensor está monitoreando dos bases de datos. Una de esas bases de datos es una base de datos SQL Express, Microsoft, y la otra es una base de datos Oracle Express. Ambas bases de datos, reitero, están siendo administradas por un único sensor. Voy a mostrarles las reglas ahora en funcionamiento. Observen ustedes lo siguiente. Acá tienen una aplicación SQL Express y supongan ustedes que, perdón un instante, vamos a volver primero acá a las reglas. Y en las reglas, en las Custom Rules, lo que voy a hacer es tomar esta sentencia que está acá. Observen el texto de esta sentencia. Esta sentencia dice que capture cualquier clase de tráfico que ocurra sobre un sensor. Lo que voy a hacer es habilitar esta regla. Voy a ponerla en funcionamiento. Esta regla, observen ustedes, está marcada ahora en verde, ¿sí? Quiere decir que esta regla está activa. Y vean ustedes qué sucede si yo ingreso a esta aplicación. Ingreso a esta aplicación, usuario y clave, y supongan que decido entrar al panel de administración y dentro del panel de administración entrar a los usuarios de base de datos y administrar a los usuarios. Quiero ver cuáles son las características del usuario de recursos humanos y llego hasta este punto. Veamos qué ha sucedido mientras tanto en la actividad del sensor. Observen ustedes. Observen ustedes, hoy es 21 de abril, esta es la hora. Observen que esas acciones, eso que nosotros hemos hecho de entrar a la aplicación de Oracle Express y ver las características de ese usuario, ha generado todos estos alertas que están acá. Continúa, pero para la presentación esta es suficiente. Observen que el simple hecho de entrar a esa aplicación SQL Express genera en background todo este código. Si uno desea analizar en detalle qué es cada una de esas sentencias, como les expliqué hace un instante, fíjense que una de las sentencias es esta que está acá, y acá tienen todos los objetos que accede SQL Express solamente para esa sentencia. Bien, hasta este instante uno podría decir que lo único que está haciendo es analizando, viendo el comportamiento, pero uno podría decidir, por ejemplo, que va a tomar estas acciones. Volvamos al tab de reglas. Y en el tab de reglas vamos a tomar esta regla que tenemos acá abajo, la segunda regla. Y esta regla, fíjense ustedes que dice que si la sentencia contiene alguno de las sentencias de tipo DSL, las sentencias DSL, recuerdan ustedes, son los Data Common Language, o Common Language, son las sentencias entre ellas grant y revoke. Entonces vamos a activar ahora esta regla. Yo voy a activar esta regla y fíjense que lo que estoy diciendo es que termine la sesión para un usuario si ese usuario está intentando ejecutar una sentencia de la clase grant o revoke. Bien, entonces esta regla, observen ahora que ustedes está en verde, se encuentra activa, por lo tanto debería generar esa detención del usuario que intenta ejecutar un grant o un revoke. Entonces salimos ahora de esta sesión, ¿sí? Y ahora vuelve a entrar esta persona, soy yo. Volvemos a la función de administración, usuarios de base de datos, administración de usuarios. Yo decido ahora que voy a quitarle el rol de DBA.
Observen lo que ha sucedido. Este usuario no está más activo. El sensor de Hedgehog, que detectó que se estaba ejecutando esa sentencia, alertas. Observen ustedes, acá está la sentencia. Observen que la sentencia yo la marqué como el alerta de alta criticidad, y observen ustedes, si miramos el detalle de la instrucción que se estaba ejecutando, acá se intentaba ejecutar una instrucción revoke para cambiarle los permisos. Entonces, lo que automáticamente hemos hecho, y observen acá, es terminar la sesión de este usuario y ponerlo en cuarentena. Es decir, que Hedgehog no actúa solo como una herramienta de monitoreo, sino que si ustedes lo deciden, reitero, si ustedes lo deciden, actúa también como una herramienta la cual permite detener potenciales ataques. Bien, esto es lo que acabo de mostrarles. Les mostré Vpatch funcionando, les mostré las reglas de protección virtual, pero veamos algo sobre ello, veamos un pequeño marco conceptual. Todos ustedes saben que aplicar actualizaciones a una base de datos implica riesgos. Los riesgos son varios. El primero de ellos, que no es un riesgo, sino a veces es una restricción de negocio, es la disponibilidad 7x4, o lo que alguna vez conocimos como los 5 o 9 de disponibilidad. Es decir, actualizar una base de datos requiere indisponibilidad, lo cual muchas organizaciones no pueden permitir. Segundo, aplicar un patch o aplicar protecciones a una base de datos requiere testing exhaustivo. ¿Por qué? Porque si uno no lo hace, es probable que las aplicaciones no funcionen de manera adecuada. Esto, y además la tendencia cada vez a tener menos recursos disponibles, ustedes saben que la tendencia en el mercado de tecnología es cada vez hacer más cosas con el mismo presupuesto, y esto genera como resultado que la mano de obra se distribuye cada vez en más actividades, genera menor cantidad de recursos disponibles. Entonces, todo esto hace que aplicar patch a una base de datos sea complejo. De hecho, véanlo en los números. Fíjense ustedes que, tomado el caso de Oracle, por ejemplo, CPUs, recuerden ustedes que CPUs no quiere decir CPU en el concepto convencional que lo usamos, ¿sí? Sino que estos son Critical Patch Updates, ¿sí? Actualizaciones críticas de vulnerabilidad. Entonces, vean ustedes que en general el 68 o el 70% de las instalaciones no aplican patch para vulnerabilidades. Y observen que el 22% lo hace de manera poco frecuente. La pregunta entonces es, ¿qué sucede con una organización la cual tiene vulnerabilidades, tiene versiones de base de datos las cuales tienen vulnerabilidades, pero no tienen aplicados sus patch updates? ¿Qué hacen en ese caso? Bien, esa es la razón por la cual Virtual Patch, la tecnología de Virtual Patch de Centrigo, aparece como esencial, porque ustedes encontrarán sus bases de datos protegidas aún sin haber aplicado los patch provistos por el proveedor. Recuerden también una cosa que es importante. En general, tenemos en nuestras organizaciones versiones de base de datos discontinuadas. Cuando una base de datos está discontinuada, no hay más actualizaciones para la misma y no hay más protección para la misma. ¿Qué hacer en ese caso? Virtual Patch también sirve para ello, ya que lo que hace es actuar como marco protector en base a las reglas que nosotros hemos escrito sin que ustedes tengan o puedan, en este caso, ya que no habrá más actualizaciones disponibles, proteger su base de datos. Bien, veamos algo más sobre esto. Veamos la ventana de tiempo relacionada a lo que se denominan Zero Day Attacks. Este gráfico, seguramente ustedes lo conocen tanto mejor que yo, y de acá me interesa recalcar lo siguiente como factor importante. Cuando un patch es publicado, fíjense esta sentencia que les he puesto en rojo, aumenta la vulnerabilidad de una base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Justamente cuando una organización, un proveedor de base de datos dice existe tal patch, le está diciendo a los hackers salgan a buscar bases de datos que tengan esa versión, porque si no han aplicado el patch son vulnerables. Por lo tanto,
la publicación de patch hacia las bases de datos más vulnerables. Ese es otro lugar en el cual Hedgecock puede ayudar a protegerlos, ya que las reglas las generamos nosotros de manera automática. Entonces, les he resumido a ustedes y les he explicado qué son Virtual Patch y las razones para la existencia de las mismas. Digamos, el tercer problema que les comenté hoy que íbamos a tratar. El tercer problema que les comenté tiene que ver con un tema de identidad. Y la pregunta un tanto simpática, irónica, es que les puse si tienen ustedes un problema de identidad. No me refiero a ustedes, por supuesto, sino si su organización tiene un problema con la identificación de usuarios en este entorno. Volvemos. No son poco frecuentes las organizaciones que tienen sus servidores de base de datos, tienen los usuarios, los cuales acceden a estas bases de datos, pero acceden por medio de alguna clase de application server o de middle tier. Como les dije al comienzo de la charla, ¿de qué se trata esto? Esto se trata, les reitero, de, en general, aplicaciones SAP, GD Edwards, Oracle Suite, o en general aplicaciones escritas en JBoss. Es decir, existe algún middle tier el cual es el responsable de tomar el requerimiento de estos usuarios y tratar de llevar este requerimiento hacia la base de datos. En general, ¿cómo se resuelve esto? Se resuelve creando acá un pool de conexiones. Este pool de conexiones sobre la base de datos es un conjunto reducido y en general mucho menor a este conjunto de usuarios que acceden a la base de datos. Entonces, cada uno de estos usuarios, cuando va a conectarse, toma un usuario disponible de este pool y con este usuario accede a esta instancia final. Ahora bien, cuando uno hace un análisis de la relación entre este usuario y el acceso a la base de datos, en general no puede establecerse, ya que lo que uno ve es que el usuario que accedió a la base de datos es el usuario tomado del pool de conexiones y hemos perdido la identidad inicial, es decir, aquel que realmente generó la transacción. Identifier, que es otra de las soluciones tecnológicas que tenemos disponibles para ustedes, es una capa de software la cual toma la identidad de este usuario y la mantiene a lo largo de todo el ciclo de vida de la transacción, con lo cual, a pesar de que este usuario va a tomar un usuario del pool de conexión, no se pierde la identidad inicial y tenemos ambas identidades. En resumen, ¿cuál es la base sobre la cual ha sido construido Hedgecock? ¿Cuáles son los principios que existen en nuestra concepción? El primero de ellos, que lo importante es la custodia de los datos y no el camino por el cual se accede a ellos. Es decir, nosotros no queremos mirar el tráfico de red, no queremos un appliance que mire segmento de red. Nosotros queremos mirar en la zona de memoria compartida todo lo que sucede sobre una base de datos. El segundo, que está relacionado al primero, es poder mirar todos los lugares desde los cuales se genera la actividad y se generan las respuestas. Recuerden los gráficos iniciales. El tercer punto es poder saber lo suficiente sobre una transacción, sobre una sentencia SQL, no solo para poder mirarla, sino también para poder intervenir. Recuerdan, hace un instante le mostré cómo no solo podemos mirar, sino también podemos decidir detener a un determinado usuario si es que lo que el usuario está haciendo estimamos que es riesgo y tomar tiempo para el análisis de ellos. Finalmente, es una solución basada en software y ustedes inclusive pueden conectarse a nuestro sitio, la dirección la tienen ustedes y se la voy a reiterar en breve, descargar la aplicación e intentar hacer ustedes su propio trial o piloto, por supuesto cuentan con nosotros. Cuando empezaba esta charla les dije que hay un algo más. Ese algo más, acá en Argentina tenemos una costumbre, no sé si sucede en los otros países desde los cuales están escuchando, suele subir el vendedor al colectivo y dice, y por el mismo precio tenemos algo más. Bueno, acá el algo más es lo siguiente. Hemos puesto, disculpen estos dos slides que les voy a mostrar, están en inglés. Decidí agregarlos hace muy pocos minutos como agregado a nuestra charla. Les decía, hemos agregado una nueva tecnología que se llama RepScan. ¿Qué es RepScan? RepScan
es una tecnología creada por una persona con la cual tenemos un acuerdo que se llama Alexander Kornbrust. Ustedes pueden entrar a su sitio en internet. Este es el sitio, Red Database o Red Hat Database Security. Y esta es una de las personas, de los 5 expertos más reconocidos en el mundo de seguridad en base de datos. ¿Qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es una herramienta la cual lo que hace es analizar vulnerabilidades en bases de datos Oracle. ¿Qué analizamos? Estas son las cosas que ustedes van a poder observar en sus entornos. El primero de ellos, poder analizar el código SQL escrito en vuestras aplicaciones o escrito en vuestros scripts para ver qué grado de inseguridad tienen ellos, qué grado de vulnerabilidad permite. El segundo, van a poder analizar o ver de manera inmediata cuál es el patch label que tienen ustedes para las distintas bases de datos que tienen en su instalación. Tercero, van a poder ver ustedes si tienen problemas de SQL injections, si tienen passwords las cuales se encuentran hardcode en el código que están usando, etc. Cuarto, van a poder detectar cuáles de las passwords que están usando en las distintas aplicaciones o en las distintas tablas son tablas débiles, son claves débiles, claves las cuales no tienen suficiente grado de rigidez o de protección. Nosotros vamos a mirar automáticamente, el quinto punto que les estoy relatando, más de 115 tablas que están embedded, que forman parte de la estructura de Oracle para ver qué clase de passwords se encuentran almacenadas, usuarios estándares como el usuario Scott, etcétera, se encuentran y se mantienen aún en vuestra instalación. También esta herramienta va a permitirles a ustedes generar penetration test para que ustedes mismos puedan analizar la vulnerabilidad que están teniendo en este momento. Les hablé de rootkits al inicio de la charla, les hablé de rootkits de primera, segunda y tercera generación ya en las bases de datos. Ustedes van a poder entonces detectar también si hay rootkits los cuales han sido almacenados en alguna de las tablas de vuestra organización. Van a poder detectar qué datos han sido alterados, incluyendo aquellos datos que corresponden o han sido modificados por usuarios los cuales tienen privilegios. Van a poder detectar cuáles son las huellas que han dejado. Estas huellas son necesarias en general para todo lo que es análisis forense o análisis post facto o requerimientos de auditoría o requerimientos legales. Decía cuáles huellas han sido dejadas por herramientas usualmente usadas para hacer análisis de vulnerabilidad y o herramientas usadas por los hackers. Y por último, y como factor relevante, adicional, las vulnerabilidades que ustedes encuentren con RepScan o las vulnerabilidades que RepScan encuentre para ustedes van a poder generar reglas automáticas. Recuerdan que hace un instante les mostré reglas de BPatch, reglas de mejores prácticas, reglas codificadas por el usuario. Bien, entonces ustedes van a poder generar reglas desde esta aplicación, la cual no solo entonces les va a permitir ver dónde son débiles, sino que les va a permitir también automáticamente, si lo desean, quedar protegido en base a estas reglas generadas. Algunos premios. Esta no es una tecnología no reconocida, allí tienen algunos nombres, ¿sí? Todas empresas especializadas y publicaciones especializadas en seguridad. Pueden, les reitero, entrar al sitio nuestro, al sitio de Céntrigo y o al sitio de Druidix, y ustedes van a encontrar allí información al respecto. Por último, me sugirieron ponerlo, no es en general mi tendencia, pero este soy yo. Tienen mi nombre y mi dirección. Actualmente soy el gerente de tecnología de Druidix, docente universitario y consultor en tecnología de la información, algunos de mis títulos y, bueno, algunas publicaciones en términos de seguridad y sociedad y tecnología. Gracias a ustedes por este tiempo. Ahora voy a pasar a la zona de preguntas y respuestas. Les reitero, para aquellos los cuales no llegaron a tiempo, todas aquellas preguntas que no pueda contestarles en este momento, disponen de nuevo allí de mi mail. Por favor, escriban allí que trataremos de contestarlas todas ellas. Gracias por esta atención y vuelvo a la zona de preguntas y respuestas. Les reitero, gracias.
Les recuerdo que deben escribir, por favor, sus preguntas para que pueda contestarlas. La pregunta que están haciendo es, ¿cuál es el performance penalty de Centrigo? Me imagino que a mayor número de reglas, mayor es la carga para el servidor. ¿Dónde reside cada sensor? ¿Cómo calcular esa degradación de performance? La respuesta es, deben esperar como consumo máximo de CPU entre un 4 y un 5% como consumo máximo de CPU, un 4 o 5% por cada sensor instalado. Por cada instancia de base de datos que se monitorea, deben esperar un uso máximo de memoria de 100 megas. ¿Cómo calcular? No deben calcular nada, son estos los datos que les estoy pasando. Lo que sí deben o pueden hacer, supongo que es vuestro derecho y obligación, es monitorear que esto sea real. ¿Dónde reside el sensor? El sensor es un agente de software, el sensor es un proceso en el caso que estén corriendo en Unix y también es un proceso en el caso de Windows. Otra pregunta. Bueno, esta es una felicitación, no hace falta que la lea, gracias. Otra pregunta, por favor. Aprovechen el tiempo que disponen de preguntas. No hay más. Bien. Les reitero y para cerrar este evento, tienen nuestra dirección de mail, tienen la dirección de mail de Centrigo y tienen la dirección de mail de Druidix. En cualquier caso pueden contactarnos, pueden bajar el producto desde el sitio de Centrigo e intentar hacer un trial por ustedes mismos. En caso de encontrar problemas pueden contactarme y yo contactar a Centrigo. Y finalmente, nada, gracias y a disponibilidad de ustedes. Hasta pronto.